nombre es Jason Sierra, soy licenciado en Artes de la Universidad de Antioquia y soy artista plástico. Yo soy de Zaragoza, Antioquia, que queda en el Bajo Cauca antioqueño. Mi trabajo nace desde una pregunta muy particular por el paisaje y por todo lo que ha ido sucediendo con el paisaje de mi pueblo. Mis primeros años en Medellín fueron muy difíciles. Yo llegué en el 2003, tenía 16 años cuando me vine y era como todo el deseo y todo el deslumbramiento por venir a la ciudad. Yo llegué solo, pues no conocía mucho sobre Medellín. Llegué a un barrio que se llamaba Castilla y lo que me recibió fue una balacera. Pues fue una época difícil para mí. Vivía en un tercer piso y no me podía ni siquiera asomar a la ventana porque en cualquier momento una bala perdida, pues era el temor. Cuando regreso a mi pueblo en el 2013, recuerdo que un profesor me dijo como, pinta tu aldea y serás universal. Y ese pinta tu aldea y serás universal marcó para siempre mi quehacer creativo. Y bueno, cuando regreso a Zaragoza ya mi pueblo era muy diferente. Pues ya mi pueblo había cambiado drásticamente. Mi nombre es Isabel Cristina Zuleta, soy lideresa social del movimiento Ríos Vivos, un movimiento que articula 15 organizaciones sociales en Antioquia. De esa audiencia, entonces propongo que el primer punto sea evaluación. Primero, informe. Termino siendo lideresa por habitar este territorio, por haber nacido en el municipio de Ituango, por haber estudiado sociología en gran parte y tratar de entender las dinámicas del conflicto armado. Entonces la pregunta que le volvieron a hacer a ellos, que entonces por qué la gente decía sobre más cuerpos en la orilla del río, de los barequeros, los pescadores que enterrábamos los muertos, que ahí cuando hicimos el acto simbólico. Hoy no solo estamos desplazados por el conflicto armado, sino también por Hidroituango, porque ya muchos de los desplazamientos son generados por el megaproyecto. Cuando entran los paramilitares se da una dinámica de que todas las niñas debían ser de ellos. Entonces se da un proceso de desplazamiento muy fuerte de niñas que teníamos entre 13 a 15 años, 16 años, de las mamás tratando de protegernos. Muchas no fue posible que las protegieran y bueno, en ese contexto se da el desplazamiento. Lo que queda debajo del lago de esta presa era un territorio de bosque seco tropical, que es un bosque que está en vía de extinción. Al mismo tiempo es un territorio geoestratégico para sus dinámicas de guerra y nosotros nacimos ahí, nacimos en la mitad de esos intereses porque ingresen armas de Panamá, porque circule la coca que sale de todo este territorio también hacia esos dos mares que tenemos en Colombia. Entonces aquí han estado todas las guerrillas, todos los grupos paramilitares también.
empezó a cambiar drásticamente el paisaje, empezó a cambiar drásticamente la manera de cómo vivíamos antes, empezó a cambiar drásticamente todo el factor cultural de mi pueblo, ¿cierto? Entonces ya muchos de mis compañeros trabajaban en minas, y ya la gente empezaba a trabajar en minas y empezaban a hacerse ricos en las minas. Mi nombre es Johan Rubiel Restrepo Mejía, soy geólogo de profesión. La rama de la geología en la que me encuentro más vinculado es la minería. El tema de la minería es complejo en este país, es satanizado, muy criticado. Considero personalmente de que la minería es necesaria en este país y puede ser un proceso viable económica y técnicamente, y se puede hacer de forma responsable con el medio ambiente. Es un país pequeño en comparación a otros países, pero tenemos todos los recursos, de a poquitos. Creo que si la sociedad considera que ya todo está escrito, que ya no hay nada por hacer, que la corrupción es un cuento que se salió de las manos, ya no hay nada que se pueda aportar tecnológica, científicamente, creo que nos estancamos y vamos en retroceso. Aquí hay una gran concesión minera, el continente Angol, que atraviesa el embalse. Es decir, está desde aquí hasta Briceño y se va hasta esa montaña. Todo esto es una mina de oro. Y que tiene un título minero muy grande, incluso para explotar oro debajo del agua de la presa. Entonces no solo es la represa, es todo el proyecto que tienen aquí de destrucción de la naturaleza. Debajo del embalse quedaron muchas fosas por las que las familias están también luchando, y desde el principio se dijo que por favor no inundaran en ese territorio porque había todavía que superar el conflicto, encontrar a los muertos, que los vivos dejaran de darse bala, y después de eso podría hablarse de desarrollo, porque no hay posibilidad de desarrollo si es en contra de la dignidad humana. Hoy nosotros sentimos que hemos ganado muchísimo, por lo menos en autorreconocernos. Oiga, yo estoy acá, por más chiquita que sea, por más que ese pueblo no sepa leer y escribir, tiene otras cosas igual de valiosas. Hay gente muy bonita en Colombia, hay gente que en medio de su humildad tiene una visión del mundo maravillosa y unos conocimientos y unos saberes ancestrales impresionantes. Este país es muy bello y tiene gente muy bella y tiene tradiciones que hay que definitivamente rescatar. Yo me siento muy bien y agradecido con Isabel porque ha luchado mucho por nosotros. Es la única, pues que la única persona que se afrontó a toda esta problemática, de resto nadie, tanto varón y nadie se afrontó, únicamente ella.
Territorio Común nace en el 2015. Empecé a viajar a Pereira y a Manizales. Empecé a hacer como unos viajes por el país y empecé a encontrarme con que habían lugares muy similares a mi pueblo, ¿cierto? Que el paisaje era muy similar. Y casualmente esas mismas zonas tenían minas, eran como lugares donde había minas. Entonces empecé a hacer fotografías, empecé a hacer bocetos, empecé a hacer paralelos entre esas zonas y mi pueblo y mi zona. Antioquia es el lugar que tradicionalmente ha explotado las minerías. Antioquia es una región que en el siglo XIX en Colombia tenía mucho dinero, mucho circulante porque tenía acceso a las minas y es algo que sigue hoy día todavía. De manera que toda esta región del Bajo Cauca antioqueño es una región que está enormemente afectada por esto. A mí lo que me parece importante en la obra de Jason es que definitivamente el territorio no es un pedazo de tierra, el territorio es la conjunción de varias cosas. Una geografía con unos anhelos de sus habitantes. Uno se enfrenta a una pieza de unos 10 metros por unos 50 de alto, donde se ve un panorama. Y ese panorama se ve escabroso, pero a la vez se ve hermoso. Como diría Kant, se ve realmente sublime, ¿cierto? Es como la idea de lo sublime es aquello que genera mucha atracción, pero no resulta cómodo del todo. Como que hay algo que siempre te va a fastidiar. Me ha interesado mucho en mi obra que se hable de todo lo que está ocurriendo, pero de una manera bella, y yo le llamo como la belleza del horror. Y eso me permite también como que la gente se acerque desde lo bello, ¿cierto? Pero entiendan todo el horror que hay detrás. Yo he sido muy inquieto como por la exploración de materiales, de formas, y encontré con que el carbón mineral en polvo y que el óxido de hierro generaban como situaciones muy similares a la del grafito. De hecho, gran parte de Territorio Común lo desarrollé con óxido de hierro y carbón mineral. Y eso me permitía también como conectar melancólicamente todo ese proyecto. Eran piezas muy oscuras y el óxido de hierro le daba un tinte como de envejecido, parecían como paisajes de hace mucho tiempo. Cuando uno se empieza a acercar y a encontrarse con los detalles de la obra, con que ya las montañas están derruidas, con que los ríos están secos, con que el amanecer ya no es amanecer, sino un anochecer que pareciera como si la luz se apagara. Y precisamente es como la reflexión que giraba en torno a eso. Estamos acabando con nuestro territorio, estamos acabando con nuestro planeta, estamos acabando con lo que somos, con el entorno en el que vivimos. Si en una parte no hubiera ya más futuro, ¿cierto? Es como si ya fuera el ocaso, o sea, esto estuviera muriendo, y la otra parte tiene esa capacidad de ponerte a pensar en qué va a pasar mañana. Esa pieza tiene esa capacidad de ponernos a pensar un poco sobre lo que puede ser el futuro para nosotros como humanos. Somos un país que carecemos de un relato en el que podamos hacer una lectura de conjunto de nuestra trayectoria colectiva y nuestra experiencia como nación.
de nuestra trayectoria como país. Un relato en el que nos podamos leer más allá de nuestros muchos antagonismos y nuestras muchas fracturas. Pareciera de manera compleja que el relato de la violencia parece ser lo único que nos termina conectando. Necesitamos construir muchas narrativas sobre quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que nos ha sucedido, por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado. Mis telas son como muy grises y también de una u otra manera son una semejanza por buscar el origen y por buscar la piedra y por buscar la roca. Y yo lo que veo en este trabajo de Jason es que tiene una carga genética muy fuerte, es decir, parece que quienes dibujaran a través de él, y esto es medio místico, serían generaciones anteriores. Es decir, una cultura alfarera, por más que el hijo se separe de la alfarería, si va a volver a empezar a hacer alfarería, le va a quedar más fácil a él hacer alfarería que a otro que nunca tuvo esa opción. En Jason pasa eso, en Jason pasa que él conoce la minería de antaño, por genética, es decir, viene de atrás, viene con él y viene de él. Y eso es muy bello porque vuelve la obra una cosa de siempre, por más nueva que sea, tiene muchos años, pues podría tener los años que tiene Zaragoza. Mis hermanos y mis tíos trabajan en minas. Casualmente, el año pasado, mi mamá decidió hacer unas reformas en la casa. Empiezan a socavar como para hacer unas columnas en el piso. Y le dice uno de mis hermanos a mi mamá como que, oiga mamá, aquí en esta casa hay oro, déjenos trabajar esto. Y claro, mis hermanos empezaron a trabajar la tierra, ese poquito de tierra, y efectivamente había oro. Y había mucho oro. Efectivamente mi mamá tomó la decisión más sana, que era la de no trabajar, de no dejarlos hacer más daño, porque claro, iban a terminar trabajando o haciendo de mi barrio una mina. Pues digamos que para mí es bonito poder decir que yo soy o que nací en una cuna de oro, pues es como el chiste, ¿cierto? Realmente yo sí vengo de una cuna de oro. Territorio Común, de hecho, es el reflejo de todo lo que está sucediendo, no solo en Colombia, sino en América Latina y en el mundo en general. Es muy lamentable como si el oro lo tenemos enterrado, si está en la tierra, porque simplemente lo sacamos para hacer una transacción económica, para irlo a guardar a bodegas en Suiza, Canadá, sin fin alguno, ¿cierto? Es como un asunto muy egoísta y yo creo que Territorio Común tiene esa capacidad de hacernos reflexionar en torno a eso, en torno a lo innecesario que es la extracción del oro. El artista tiene la capacidad de plasmar sentimientos, de concebir su entorno y la situación actual del país y que el otro se pueda sentir compaginado con ese sentimiento o excluido totalmente. No, a mí siempre me ha gustado el arte.
en todas sus manifestaciones, unas más que otras. Tengo muchas expectativas de reunirme con Jason alrededor de su obra, no para que me la explique, porque no me gusta que me expliquen las obras, sino para que me cuente de su vida y yo sentir más esa obra. Es muy rico poder encontrarme con personas que no conocen la obra y que van a tener un acercamiento de primera vista, porque eso también me permite a mí entender de qué manera reciben el mensaje, me permite a mí entender de qué manera captan la idea. Me parece que puede ser interesante el encuentro. Creo que hoy el mundo se gira en torno de una economía que es destructiva, la gente es ambiciosa y no una ambición como del ser, sino una ambición de poder, y eso también lleva a que como seres humanos vamos haciendo cada vez peor nuestro planeta. Veo no solo mi territorio, pero también atravesado por lo que pasa, y es en el territorio nosotros empezamos a ver un bombardeo de dinamita y yo lo veo ahí. Y me gusta la manera como va cambiando el tono, sobre todo porque aquí ya en esta zona un poco más blanca ya uno tiene como algo de esperanza. El ser humano necesita esperanza. Lo que tú dices, se ve esperanza y no dejas de tener al hombre plasmado en tu obra, ¿no es cierto? El hombre que es el que ha abordado todas estas problemáticas, que ha desencadenado por ser hombre todo este cuento mal o bien hecho, toda esta violencia, que de por sí, pues, cuando hablabas de la violencia, sabemos que la guerra es un negocio, ¿no es cierto? Y de eso se lucran muchas personas. Lamentablemente, los que enfrentan realmente esa violencia y esa guerra en el campo, son personas que no se están enriqueciendo por esa guerra. Sería poco adecuado que todos pensáramos de la misma forma. Creo que el arte es para eso. Un artista manifiesta desde su sentimiento, cierta experiencia, cierta nostalgia, nos intenta representar algo, una forma de representar cómo se están desenvolviendo estos procesos en nuestro entorno, una forma algo pesimista, pero yo realmente en la obra veo esperanza, ¿no es cierto? Es como la constatación de que es posible, de que es necesario y de que necesitamos muchas más obras como Territorio Común y muchos más artistas que sean capaces de pensarse sus tradiciones, su ancestralidad y ponerse en un lugar en el mundo distinto, como lo hizo Jason. Me parece maravilloso que sea capaz de repensarse y de romper esos ciclos. Yo misma soy eso, de donde vengo, del territorio en el que vengo, tan violento, de una familia tan violenta, tan difícil, tan compleja, de una historia de ciclos de mujeres solas que siguen teniendo otras mujeres solas. Entonces me parece que la obra de Jason nos invita a romper. Es una ruptura radical además con la que me siento muy identificada, porque esa bruma tiene que desaparecer. Necesitamos mirar hacia un horizonte de posibilidades dignas. No hay posibilidad de la dignidad sin que realmente realicemos esa ruptura. Eso me gusta, me parece chévere como cuando hay contrastes. Yo creo que uno también tiene que estar abierto a escuchar y aprender a escuchar. Creo que el éxito de la vida es ese,
el aprender a relacionarse con el otro. Cada quien desde su vida y desde su historia ha de definirla y ha de entenderla, ¿cierto? Por eso es una pieza de contrastes también, porque pues, para algunas personas posiblemente no signifique nada de lo que yo planteo en ella. Creo que hay una manera de sentir el arte y es que nos pone en otros lugares, nos ayuda a tramitar los sentimientos y las emociones y eso es muy importante para el ser humano. Y el arte nos dignifica, ese es el lugar que tiene en el conflicto, que nos puede devolver la dignidad que hemos perdido, que no nos la puede dar las cifras y no nos la puede dar otro tipo de análisis o cualquier otro tipo de salida que se le esté dando. Porque no hay nada, no existe otra cosa distinta al arte que pueda tramitar y ser un método de exposición de los sentimientos.